Bueno, queridos hermanos, aquí estamos de nuevo en este día para compartir pues una pequeña reflexión sobre el santo del día. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de una santa muy especial, Santa Catalina de Siena. Es doctora de la iglesia. Es también patrona, copatrona de Europa y también de manera especial patrona de Italia. Bueno, Santa Catalina de Siena es una figura muy particular. Sabemos que Dios nunca se repite en los santos. Dios nos ha creado en serio, no en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, voy a hacer una comparación tonta. Cuando nosotros vamos a un almacén y queremos comprar, no sé, una tele o comprar una nevera, podemos ver que sacan un modelo y sacan una cantidad de repetidos, ¿no? O sea, de ese modelo los encontramos con las mismas características. Posiblemente después de un tiempo le hacen alguna variación y sacan un modelo nuevo, pero van a sacar también en serie pues una cantidad que son exactamente iguales. Pues en Dios no existe nada de esas cosas, es decir, Dios no crea a nadie en serie, sino en serio. Y eso quiere decir que Dios no se repite en los santos, por eso no volverá a existir en la iglesia una Santa Catalina de Siena, no volverá a existir una Santa Teresa de Jesús, un San Francisco de Asís, porque a cada uno el Señor lo llama a la santidad. Y si un día la iglesia reconoce que uno de los que están aquí escuchando, viendo este audio, la iglesia le reconozca como santos, pues sencillamente va a ser esa persona única, irrepetible en la historia. Y así también sabemos que en el cielo hay santos que no están canonizados oficialmente por la iglesia, pero son santos. Dios ha querido pues que con algunas personas concretamente pues la iglesia les reconozca esa santidad, que no es para glorificarse esos mismos santos, sino para que nosotros glorifiquemos a Dios por medio de ellos, porque la vida de ellos ha sido precisamente la santidad, de glorificar al Señor. Bueno, varias cosas sobre Santa Catalina de Siena. Primero les decía que doctora de la iglesia. Todos los santos que están canonizados en la iglesia no tienen el título de doctor, porque para ser doctor primero tiene que haber dejado algún escrito. Hay muchos santos, por ejemplo, como San Francisco de Asís, que no dejó, digamos, casi nada escrito. Dejaría algunas cosas como constituciones para la comunidad de los franciscanos, pero no dejó escritos. Para que alguien en la iglesia sea nombrado doctor de la iglesia tiene que haber dejado escritos, y que esos escritos pues hayan tenido una relevancia muy importante. Voy a explicarlo un poquito de esta manera. Así como en el mundo, digamos en el mundo en que nos movemos nosotros, existen las carreras universitarias, existen los doctorados. Una persona, por ejemplo, hace una carrera universitaria, pero luego quiere especializarse en un área de esa carrera. Y entonces la persona hace una maestría, hace un doctorado. Y cuando hace un doctorado, pues tiene que hacer una tesis, y esa tesis tiene que dar un aporte que nadie más haya hecho, porque en eso consiste precisamente el poder obtener el título de doctorado, que presenta una tesis que es su propia investigación, su propio trabajo, su propuesta, y entonces pues se evalúa eso y se considera que esa persona ha hecho un aporte desde esa área del conocimiento. Pues en la Iglesia Católica también existen los doctorados, y lo más especial es que son doctorados después de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia, igual a una persona, nunca la va a canonizar mientras está viva. Porque imagínense una persona por ahí caminando por la calle y que todo el mundo diga, bueno, la iglesia le ha reconocido como santo. Pues esa persona ya está en un gran peligro de la soberbia, de pensar que todo le ven como santo, de que la persona se sienta a sí misma santa. Entonces, pues sencillamente la iglesia no canoniza a nadie mientras está vivo. Es después de la muerte que se inicia un proceso, si hay, digamos, méritos para que la persona sea declarada santa. Bueno, entonces, en el caso de los doctores de la iglesia es porque esas personas han escrito algo, dentro de esos escritos, algo que la iglesia considera que ahí está el Espíritu del Señor y que están haciendo un aporte, que hay algo importante en eso que esas personas han escrito. Por eso, entre tantos miles de santos que hay en la Iglesia Católica, tenemos muy pocos doctores de la iglesia. Creo que en este momento serán 35 doctores de la iglesia, 35 doctores. Doctores conocidos para nosotros, así muy cercanos, o al menos para mí, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que es Teresa de Ávila, doctora de la iglesia.
Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz y bueno, hoy estamos hablando de Santa Catalina de Siena. Cuando uno escucha hablar de Santa Catalina de Siena, una de las cosas que a mí siempre me impactó cuando me acerqué más a la figura de Santa Catalina era lo joven que se murió. Porque claro, cuando uno piensa en doctores de la iglesia, uno piensa por ejemplo en Santa Teresa de Jesús, grande mística española, que murió, Santa Teresa de Ávila a los 67 años. Pues uno también puede pensar que quizás Catalina de Siena, pues si es considerada doctora de la iglesia es porque pues es una mujer con mucha experiencia y uno como que relaciona inconscientemente ese tema también con la edad, ¿no? La experiencia que dan los años. Pero cuando uno va a mirar la vida de ella, se murió muy joven. Nació en 1347 y se murió en 1380. Nació el 25 de marzo y murió el 29 de abril de 1380. Es decir, que hacía apenas un mes, había cumplido los 33 años. Eso, a ver, nos puede llevar un poquito como a cuestionarnos y decir, uy, tremendo. Yo, por ejemplo, tengo 50 años y digo, uy, tremendo, 50 años y tantos santos que vivieron menos y que hicieron tantas cosas. Y yo, de pronto, no he hecho tanto, me falta mucho. O sea, es una confrontación fuerte para cada uno de nosotros. Como eso me lleva a recordar una frase de un santo redentorista llamado San Clemente María of Bauer, es un santo de la comunidad de los redentoristas, y yo, como hice mi colegio en bachillerato con los misioneros redentoristas, pues recuerdo mucho porque el patrono de mi colegio, el colegio estaba dedicado a San Clemente María of Bauer, entonces por eso conozco un poco más su vida. Y tenía una frase que a mí siempre me ha impactado mucho y decía, para ser santo no se necesita tiempo, sino valor. Entonces, claro, pensemos en eso. Para ser santo no se necesita tiempo, sino valor. Por ejemplo, alguien que tuviera 40 años y dijera, bueno, yo no hice una carrera universitaria, ya que voy a entrar a la universidad, ya estoy como muy viejo, aunque hay gente que lo hace. Pero de pronto realmente sí encontraría dificultad para coger el ritmo de la academia a los 40 años y de pronto lleva muchos años sin estudiar. Pero para ser santo podemos tener 50, 60, 70, 80, quizás estemos ya por allá casi en los 90, ya para colgar los guayos, como decimos nosotros en Colombia coloquialmente, colgar los guayos, ya nos vamos a morir. Pero si realmente nos proponemos en el corazón y tenemos ese deseo de ser santos, pues bueno, ahí hay la posibilidad. Bueno, entonces Santa Catalina de Siena se muere de 33 años y esta mujer es una mujer muy importante. Primero, una cosa que impacta es que no sabía cómo leer ni escribir. Era una mujer que no tuvo ninguna formación y uno dice, pero ¿cómo es posible? No sabía leer ni escribir y llegó a ser doctora de la iglesia. Bueno, pues porque esas son las gracias del Señor. Seguramente había personas que ella le podía contar lo que ella pensaba, lo que sentía, y esas personas también fueron redactando lo de Santa Catalina de Siena. Y sobre todo tiene una obra bellísima que se llama Diálogo, que es sobre la misericordia del Señor. Entonces, diálogo con la misericordia del Señor. Bueno, pues Santa Catalina de Siena, desde muy pequeña, tenía como unos 7 años, comenzó a tener también algunas gracias místicas. Y una de esas gracias místicas es que vio a Jesús en su trono con San Pedro y San Pablo. Santa Catalina de Siena, una profunda enamorada de la iglesia. Qué bueno que tengamos un amor muy grande por la iglesia católica. Bueno, y Santa Catalina, sus padres querían que se casara, ¿no? Como era también la época y bueno, y lo que muchas veces los padres de familia quieren. Además, pensemos en lo que significaba la condición de ser mujer en aquella época, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV. Bueno, en fin, quieren que ella se case. Desde los 12 años ya estaban empezando como a pensar un poco sus padres, bueno, y ahorita cómo vamos a hacer, ¿no? Y en aquella época la gente también se casaba muy joven. De hecho, nuestras abuelas, muchas abuelas nuestras se casaron de 15 años, de 16 años. Bueno, y había gente que a los 20 años ya tenía un poco de hijos. Les voy a contar incluso como detalle sobre la vida de Santa Catalina de Siena. Fue una familia muy numerosa. Ella fue la número 24. Fueron 25 hijos en esa casa y ella ocupaba el puesto número 24. Se murió su hermana gemela, tenía una hermana gemela que murió también, creo que en el parto de la madre. Y después, al año siguiente, la última no sobrevivió tampoco, además que Catalina de Siena nace en un momento muy complejo de la historia de Europa, de la peste negra. Ahora estamos en tiempo de pandemia, pues hubo una peste que llamó la peste negra, que fue en aquella época del 1347 y tuvo su auge, digamos,
negativo, o sea, su cuestión de crisis fuerte, la peste negra de 1347 al 53 fue un momento muy, muy crítico. De hecho, luego en Siena hubo una peste como hacia el año 1374, muy tremenda, en la que esta santa, Catalina, pues está muy volcada hacia el servicio de los pobres. Bueno, Catalina de Siena fue de una familia numerosísima, tremendo, pensemos en eso, 25 hijos. Tremendo eso, ¿no? Pues para entenderlo en la mentalidad de hoy. Bueno, entonces ella tiene gracias místicas desde muy pequeña, después ella en su casa, a ella le gustaba mucho el silencio, la soledad, incluso sus padres luego fueron como entendiendo el tema y ella pues le hicieron como un cuarto especial en su casa donde ella se dedicaba como a hacer oración y se dedicó mucho a la soledad. A los 15 años ella entra a ser parte de la tercera orden de los dominicos. Conocemos toda la orden de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino. Bueno, ella entra a ser parte de la comunidad de los dominicos, pero no como religiosa, no como monja, sino como laica consagrada. Le permitieron también llevar un hábito, pero era laica consagrada. Bueno, pues ella se dedica a una vida de oración. Pero también hay una cosa muy importante y es que ella va experimentando lo que el Señor le va mostrando y es que en un momento determinado de una vida, digamos, en Europa, de muchas convulsiones y muchas cosas al interior de la Iglesia Católica, el Señor la llama también a dar ahí una palabra. En aquella época pues había una división grande, se había ido el Papa desde Roma y se había refugiado en Aviñón, en Francia, pues para buscar protección del rey de Francia. Bueno, y Catalina es capaz de escribir, le escribe cartas a Gregorio XI, le manda cartas e incluso le va a buscar allí y todo y lo convence para que vuelva a la sede de Roma. De hecho, hay una expresión bellísima de Santa Catalina de Siena y es que lo llama mi dulce Cristo en la tierra al Papa. Entonces esto es muy especial. Primero, de rescatar que siendo ella laica, fue capaz de decir cosas que había que decir y de decirle al Papa y hablarle en un momento determinado con firmeza, con carácter. Entonces esto nos hace recordar también a San Pablo que en los Hechos de los Apóstoles le llama la atención a San Pedro, en algún momento le llama la atención a Pedro, aunque respetaba el rol que tenía Pedro, que era el príncipe de los apóstoles, que era, digamos, el Papa, el primer Papa, pero Pablo es capaz de llamarle la atención, de corregirle. Y ahora Catalina de Siena también es capaz de hablarle al Papa, obviamente que con caridad, ¿no? Porque eso también hay que tener cuidado, porque a veces uno ve muchas cosas en redes sociales, insultos, la gente, y a veces cuando la gente insulta y lanza tantas cosas feas, asquerosas hacia la iglesia, hacia los sacerdotes, hacia los obispos, en fin, pues eso habla mal de nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque al final estamos dando testimonio, mal testimonio a la gente que son de otras religiones, le estamos dando comidilla para que hablen de nosotros, los que son de otras iglesias, y a la gente que no cree, dice, mire que los mismos católicos cómo se atacan, ¿no? Y Jesús que dice a los discípulos, amaos unos a otros, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Entonces, una cosa es que no debemos insultar, que no debemos caer en esas trampas de estar insultando, pero que sí debemos tener caridad en la verdad y ser capaces de decir cuando una cosa no está bien. Y por ejemplo, aquí es muy significativo el que Catalina de Siena sea laica, no era una monja, era laica, y que haya tenido ese rol tan importante y de ser capaz de decir cosas en un momento determinado de la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque los laicos están amparados por el derecho canónico, por el catecismo de la Iglesia Católica, también están en el deber y en la obligación de, en un momento determinado, poder corregir a sus pastores. Por ejemplo, y lo digo yo aquí como sacerdote a los que están viendo este video, que por ejemplo, si ustedes un día ven que el sacerdote está diciendo cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia, están en todo el derecho de poderle corregir, sin insultarle, sin faltarle a la caridad, sin faltarle al respeto, pero con caridad, pidiéndole al Señor que les dé las palabras justas, poderle decir, Padre, no, yo considero que eso que usted ha dicho en la homilía, eso que usted está enseñando a la gente, no corresponde a la voluntad de Dios, a lo que está revelado en la Sagrada Escritura y al magisterio de la Iglesia. Lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, entonces también caemos en el pecado de omisión. Y cuando un sacerdote
no está cumpliendo con aquello que debe cumplir, pues también está haciendo daño a las almas. Y eso es muy tremendo. Yo me puedo tomar un café con un amigo, poder salir con un amigo a tomar un café y puedo hablar de política, puedo hablar de fútbol, puedo hablar del clima, puedo hablar de muchas cosas y puedo, a veces hasta hablar tonterías, porque también somos seres humanos y a veces uno se relaja y puede decir muchas cosas, ¿no? Pero yo no me puedo dar el lujo como sacerdote de decir lo que a mí se me ocurre, opiniones, cuando yo estoy celebrando la misa o digamos en mi rol como sacerdote, orientando a las almas. No puedo dar opiniones personales, yo tengo que ceñirme a la palabra de Dios, me tengo que ceñir al magisterio de la iglesia, porque eso he prometido cuando me ordené sacerdote. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos confundir a las almas, podemos confundir a las personas cuando damos opiniones. Y ese es el riesgo que de pronto tenemos en este momento en tantas cosas, ¿no? Tantas interpretaciones y cada uno, el relativismo tan tremendo que tenemos. Y cada uno dice lo que se le viene a la cabeza, como le parece, y damos opiniones. Y el problema es que la gente cree eso de esa manera, porque claro, nosotros tenemos un rol muy importante y entonces la gente nos escucha y nos cree. Y cuando decimos una cosa que no es, la gente muchas veces no lo sabe leer. Hay gente que es sencilla, que no tiene formación y que pues sencillamente puede confundirse, ¿no? Por ejemplo, y ya termino esa reflexión con esto, ¿no? Existe un dogma en la Iglesia Católica que es el dogma de la infalibilidad papal, es decir, que ese dogma dice que el Papa no se equivoca, pero ese dogma lo tenemos que saber interpretar en qué sentido. El Papa no se equivoca cuando habla es cátedra, y cuando habla el Papa es cátedra, pocas veces en la historia. Cuando un Papa define un dogma, por ejemplo, cuando Pío XII definió el dogma de la Asunción de la Virgen María, o cuando otro Papa había definido en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Entonces, ahí, en ese momento que se define un dogma, el Papa no se equivoca, está asistido por el Espíritu Santo. Pero no podemos pensar que un suspiro del Papa, un estornudo del Papa, una cosa que se le vino a la cabeza y si la quiso decir a alguien que le hizo una pregunta, un periodista le pregunta algo y entonces no piensa, digamos, con calma lo que le han preguntado y le sale así espontáneamente y dice un poco de cosas. Pues eso no lo podemos tomar nosotros como infalibilidad papal o como algo que el Papa está diciendo en nombre de Dios, porque es un ser humano que también, aunque sea el Papa, puede equivocarse en conceptos. No estoy diciendo a nivel de la infalibilidad papal, sino en la cotidianidad. Entonces, no caigamos en eso, que a veces también hay gente que considera, no, pues sí, no sé, si entonces a un sacerdote le preguntan, padre, este perrito se va al cielo porque tiene alma y yo me lo voy a encontrar allá y voy a jugar con él en el cielo. Si ese perrito tiene alma inmortal, entonces le vamos a hacer un funeral porque de pronto ese perrito, el alma, pues también vamos a rezar para que se haya salvado. O sea, si a alguien se le ocurre decir que entonces los perros tienen conciencia para saber si han pecado o no han pecado y entonces un día lo dice un sacerdote, pues entonces es palabra de Dios. Pues no, pues no. Hay cosas que son claras, pues no. El que tiene un alma inmortal es el ser humano, el hombre. ¿Queremos mucho a nuestras mascotas? Sí, las queremos, pero esas mascotas no tienen un alma inmortal. Solo el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y somos los que tenemos una vida eterna. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Bueno, queridos hermanos, pues qué grande Santa Catalina de Siena. Ojalá nosotros nos sigamos antojando también de conocer la vida de los santos. Buen día.